Muy buenas tardes a todos. Es un gusto y un honor volver a contar con la presencia de todos ustedes en este podcast dirigido a la comunidad de médicos veterinarios o tecnistas de aquí de México, y sabemos que tenemos alcance en algunos otros países de Centro y Sudamérica. En esta ocasión, en Entre Colegas, tenemos un invitado muy especial que nos va a hablar de un tema que es bien interesante conocerlo, que es el origen de la medicina veterinaria en México. Es un tema, a mí me resulta muy apasionante. Las pocas veces que he podido hablar del tema, me llama muchísimo la atención de cómo es que nuestra profesión se fue estableciendo en nuestro país. Y para esto le voy a ceder los micrófonos. Ahora vamos a cambiar un poco los papeles. Ahora el doctor Osiris Rivera va a ser el encargado de llevar básicamente la entrevista, y él es el encargado de presentarnos a nuestro invitado. Adelante, Osiris. Gracias, Carlos. Doctores, sean todos bienvenidos, y los que no son doctores también, a una edición más de Entre Colegas Conversamos de Virbac. Bien, pues bien lo comentaba Carlos, es un honor para nosotros tener el día de hoy al biólogo Rodrigo Merino Barba. Él es biólogo de formación, egresado de la Universidad Autónoma de Guadalajara. Él tiene más de 30 años de actividad docente en la Facultad de Medicina Veterinaria y Zootecnia de la UNAM. Desde el 2012, él es responsable del edificio histórico de San Jacinto, sede original de la Escuela Nacional de Agricultura y Veterinaria. Él es encargado también de administrar y recabar toda la información histórica de la medicina veterinaria. Él también ha publicado varios artículos referentes a la historia veterinaria. Y pues, Rodrigo, muy bienvenido a esta plática de Entre Colegas de Virbac. ¿Cómo te sientes, Rodrigo? Gracias por tu tiempo. No, al contrario, muchísimas gracias por la invitación. Muy contento y con el gusto de poder estar con ustedes. Espero que sea la primera de muchas otras pláticas que pudiéramos tener sobre este tema en particular, que es el que sé un poquitín y me gusta hablar al respecto. Muchísimas gracias. Pues sí, Rodrigo, bien lo decía Carlos, es un tema muy interesante. El día de hoy, 19 de junio de 2024, que estamos grabando este programa, pues habemos muchos médicos veterinarios en este país, egresados de diferentes escuelas, trabajando en diferentes ámbitos, pero quizá no todos sabemos qué es lo que tuvo que suceder históricamente para que hoy nosotros podamos estar ejerciendo tan linda profesión. Y otra cosa interesante, ¿no? Cómo es que alguien de formación de biólogo, pues ahora es el encargado también de apoyarnos, y de muy buena manera, para recabar toda esta información. Platícanos un poquito, Rodrigo, de introducción, así brevemente, cómo es que un biólogo empieza a hacerse cargo de esta situación, y posteriormente a empezarnos a llevar por esta máquina del tiempo, irnos platicando cómo se fue desarrollando la medicina veterinaria en nuestro querido México. Sí, fue algo muy curioso y circunstancial. Definitivamente a mí la historia siempre me ha gustado, siempre me apasionó. Llegan las preguntas y dices, bueno, ¿por qué no fui historiador? Porque la vida te lleva a otras cosas, otras pasiones tienes en su momento. No me arrepiento, la biología es una carrera hermosa, me gusta, sigo tratando de estar enterado de la biología, igualmente de la veterinaria, que también es una carrera que es extremadamente apasionante. Y pues la doctora Trujillo, cuando a ella ya le toca hacer en sus primeros meses como directora, la doctora Marilena Trujillo, me invita a que me haga responsable del edificio histórico de San Jacinto, donde llegas y no hay absolutamente nada. 30 años previos a que nosotros retomáramos el edificio, había sido una escuela secundaria, la 96, Enrique Herrera, y nos dejaron el edificio bastante pelón. Y ha sido el esfuerzo de muchos médicos veterinarios y un poco de un servidor en que hemos podido recuperar este edificio como un edificio emblemático de la profesión y de cualquier universidad o escuela veterinaria del país. Y bajo mi responsabilidad está de que todos se sientan cómodos y que llegan a casa de la veterinaria. Y fue la doctora Trujillo la que me invita, y hasta ahorita hemos seguido trabajando dentro del edificio histórico de San Jacinto.
Excelente, mira, como dices tú, que va dando la vida, te agradecemos que hoy seas responsable y nos apoyes a todo el gremio para poder tener esta información. Y pues ahora sí que ir entrando en materia, Rodrigo, cuéntanos, o sea, de dónde viene el origen de la veterinaria. Creo que algunos tenemos nociones básicas de lo que se nos dio durante el tiempo que cursamos la carrera, pero ¿qué tuvo que pasar para que la medicina veterinaria llegara a México y se pudiera desarrollar en México? Cuéntanos, ¿cuáles son los puntos claves aquí, Rodrigo? Me voy a dar un atrevimiento a irme a etapas muy prehistóricas, nomás va a ser una semblanza, pero antes de esta semblanza me gustaría recordarles a muchos y a los jóvenes sobre todo, si no tienen esa información, recordar un poco del origen de la palabra veterinario. Es una palabra que no hay un consenso. Yo voy a dar una versión que me gusta de un veterinario francés, que pues, vamos a saber un poco más adelante, es donde se origina la veterinaria científica. Y hay una controversia sobre que Becker y una serie de cosas de los animales de carga y que son bestias. Y esa parte incomoda porque nos relaciona con una parte brusca de una actividad. Pero este médico hace un giro bastante interesante en donde se refiere en que en la Roma clásica había los equitum medicum y mulam medicum, los médicos tanto de caballos como de mulas, como también había los médicos humanos. Y estos estaban ahí teniendo su actividad veterinaria. Pero posteriormente se le dio el término de Vecher medicum a a las, a las, a las personas que se dedicaban a curar a los animales que guiaban o dirigían. Vecher es guiar y Veter eran esos animales que se encargaban en jalar esta actividad. Hay que entender que en esa parte, en esta época, la parte de transporte, tanto de mercancías como de humanos, era tremendamente importante. Entonces se le llamó a esos animales Becher, y a las personas que dedicaban su actividad profesional a cuidarlos, Becher Medicum. Terminan eliminando un poco la palabra medicum y esa palabra de Becher se transforma en Veter y en veterinario, ya actualmente en español. Esta palabra tiene su impacto a principios de nuestra era común y en el siglo XVII en Francia se retoma esa palabra clásica, ese cultismo que se tenía y se le deja de llamar a los marchands, a esa actividad no profesional que llevaban algunas personas y se le empezó a llamar veterinarios a los que llevaban una actividad ya profesional y con una escolaridad. Lo mismo ocurre exactamente en México. Anteriormente se les llevaba el término de albeitares, aquellas personas que hacen esa actividad principalmente en caballos, en animales de carga, pero ya cuando llega la profesionalización la profesionalización de esta actividad, se deja usar el término albeitar para utilizar el de veterinario a los profesionales ya que llevaban un estudio formal. Ese es un poco el origen de la veterinaria, que es guiar. Somos, al final de cuentas, esa profesión que guía a través de estos animales que llevan la carne, ¿verdad? Esto es un término que me gustaría resaltar y sentirnos tranquilos con el origen de nuestra palabra. Para cambiar de tema, me gustaría hacer hincapié, y viendo la cortinilla de inicio, que veo los animales. Y el primer animal que aparece en la cortinilla, curiosamente sale un perro. Y el perro es el primer animal que se asocia con el humano.
o yo no sé si decir que el humano se asocia con el perro, porque es un mutualismo. Los dos salieron ganando. El hombre terminó siendo porque el lobo en aquel momento entendió el proceso de caza, ayudó al humano y el humano lograba tener un éxito mayor en la caza. Y para muestra de que esa asociación de esos lobos que se reunieron con humanos les funcionó, es simplemente cuestión numérica. Curiosamente, en la cortinilla que vimos al inicio de este podcast, vimos al perro y que el perro es el primer animal que se asocia con el hombre, o es el hombre que se asocia con el perro, porque es un binomio que es desde hace, algunos dicen 20.000 años, donde está ya asociadas estas dos especies. Es la primera especie animal que realmente tiene mucha comunicación. Y esta asociación, ¿quién salió ganando al final de esta historia? Y lo que me gustaría que tuviéramos en cuenta los números. Y es cuántos lobos en vida silvestre actualmente están, y son miles, no porque llegue a 1.000.000. Y la otra pregunta es, ¿cuántos millones de perros a nivel mundial existen? Así que alguien en esa asociación ganó. Yo no lo digo, lo dicen los números. Es algo tremendamente interesante cómo esta asociación estuvo o es la primera y se mantiene estrechamente y es parte de nuestro día con día en nuestra profesión. De ahí vienen toda una serie de animales, posteriormente el hombre los maneja y ahí continúa con las dos grandes civilizaciones, que es la Siria babilónica y la egipcia. Estas dos civilizaciones terminan dándole sus conocimientos a los griegos y, como bien sabemos, el mundo greco-latino, Roma, toma como referencia siempre a el mundo griego. Cuando el Imperio Romano decae por el siglo IV de nuestra era, son los árabes quienes quienes son receptores de esta información. Y si bien recordamos, son los árabes que llegan a España. Y esta información llega a través de una gran especie que todos también nos tenemos gran aprecio, que son los caballos, junto con otras muchas actividades. Y los españoles, cuando ya los árabes terminan su ciclo en Península Ibérica, llegan y tenían virreinatos en Nápoles. Y ahí en Nápoles se crean y tienen un gran éxito las escuelas ecuestres. Y uno dice, todo esto hacia dónde nos está queriendo llevar con el origen de la veterinaria en México. Pues sí, sí la hay. Y tan la hay que son estas escuelas ecuestres italianas, napolitanas principalmente, las que dan el conocimiento principal a las escuelas ecuestres francesas, donde un joven abogado, Claudio Bourgelat, él, al no sentirse cómodo en su profesión de abogacía, se dedica a las escuelas ecuestres. Y es en esas escuelas ecuestres, junto con Bertín, un gran amigo y socio de él, es donde ellos dos, y evidentemente con el apoyo real, crean la primera escuela de veterinaria en el mundo. Y como les hice saber, si venían de una escuela ecuestre, la única escuela que originalmente estaban viendo era la de caballos. ¿Y por qué la de caballos? Porque es una especie altamente impactante en la economía, en esa época, tanto en Francia, que posteriormente también sucede lo mismo en México. Son especies que, como ya les dije, con la tecnología, que primeramente nos da transporte, tanto a mercancías, veamos que hay el dinero de por medio, personas, tremendamente importante, también algo que es importante, nos da estatus.
No cualquier persona tenía caballo. Eran personas de alto poder las que tenían grandes cantidades de cuadros de caballos. Y recientemente acabo de leer otro aspecto muy importante sobre los caballos. En esa época los bancos no estaban tan difundidos como actualmente sucede, y la gente cuando tenía un recurso compraba caballos, que era una moneda de cambio muy rápido para comprar y vender y adquirir ese dinero que tú lo tenías en especie, pero que a veces lo necesitabas en otra dinámica. Entonces, el caballo también era una forma muy rápida de tener el dinero a la disposición, porque era una especie que rápidamente se vendía y se compraba. Junto con otra, y ya con eso termino, de la importancia del caballo, las guerras. Las guerras, para bien o para mal, en esa época, se ganaban o se perdían, dependiendo si tenías o no caballos, o si tenías más caballos o menos caballos. Un dato curioso, me voy a ir unos años después, también internacionales franceses, la batalla del 5 de mayo, tan sonada aquí en México y que ganamos, se dice que hubo una situación coyuntural que nos hizo que ganáramos esta batalla del 5 de mayo. Y es algo ilógico que hubiéramos ganado una batalla porque íbamos a luchar con el ejército mejor preparado del mundo de ese momento. No era un ejército más de un país perdido, quién sabe en dónde. No. Era el ejército de Napoleón III. No quiero dar un comparativo actual, pero de que era el señor ejército, lo era. Y nosotros, junto con una parte del ejército preparado, había una gran parte de población no preparada que iba a luchar con este ejército también armado. ¿Y por qué ganamos? Porque un día antes llovió raudales. Y al llover raudales, los caballos se inutilizaron, ya que en el fango no pudieron caminar. ¿Y qué es lo que sucedió? Los soldados franceses se bajaron de los caballos con un uniforme inapropiado para un clima como el que había sucedido, mojado, y en ese momento, ahora sí, el ejército mexicano sí pudo luchar cuerpo a cuerpo con los soldados franceses, y eso nos dio la victoria tan sonada. Desgraciadamente, tiempo después, cuando el ejército francés regresa, no sucede lo mismo, ya ellos ya habían aprendido la lección, y bueno, continuó la época de Maximiliano. Pero bueno, con esto quiero decir la importancia de los caballos en el ejército. Y aquí ya estás tocando un punto que se me hace muy interesante, ¿no? Ya estás llegando en cómo llegan estas escuelas de medicina veterinaria a Francia, y pues para Virbac también es una situación importante porque Virbac es un laboratorio de origen francés. Entonces, realmente tiene que ver mucho este país con la formación de esta disciplina, ¿no? De la medicina veterinaria. Así es, son de esas relaciones complicadas, pero que evidentemente queda claro bajo la historia que son más las cosas que nos unen con las cosas que en algún momento coyunturalmente nos desunieron o hubo algo de no entendimiento. Regresamos otra vez a Francia de Claude Bourgelat, donde se origina la veterinaria y donde pronto los franceses aprendieron de la importancia de la veterinaria, en la cual no nomás se tenían que concentrar en la área de los équidos, y tenían que abrirse a muchas otras especies, y sobre todo la importancia de la salud pública. Se dieron cuenta de algo tremendamente importante que todavía nos falta mucho por aprender como sociedad. No podemos ver la salud humana fuera de la salud animal y al revés. Somos dos especies, o el grupo de especies, altamente en interacción, donde cuidando la salud de uno, estás cuidando la salud de todos. Entonces, eso también lo entendieron, y mucho de la explosión demográfica que posteriormente vimos a nivel mundial se debió a que empezamos a ver que teníamos que tener una salud pública, evidentemente con el agua y evidentemente con los alimentos de origen animal,
que constantemente nos estaba causando problemas y que los veterinarios nos dimos cuenta que era un nicho de conocimiento tremendamente importante. Que el alimento que fuéramos a suministrar fuera un alimento que no nos fuera a enfermar. Entonces, eso también se origina en Francia, nos llega posteriormente a México. Y con eso me gustaría empezar a darle un giro nuevo allá a esa plática para llegar a México. Fue en 1762 cuando se crea la Escuela de Veterinaria, primeramente en Lyon, Francia. Poco tiempo después migra al Fort, afuera de París. Y la razón por la cual está fuera de París, en ese entonces fuera de París, fueron dos muy sencillas. Claude Bourgelat no tenía mucho dinero y no pudo comprar un terreno generoso dentro de la ciudad. Entonces tuvo que buscar un terreno fuera de la ciudad donde le alcanzara, tenía el presupuesto justo. Entonces fue esa una. Y la otra, una cuestión moral. Vio que los jóvenes dentro de la ciudad se podían distraer, entiéndase lo que se quiere entender, dentro de la ciudad. Cosa que le doy mucho la razón, que los jóvenes, cuando fuimos, son muy propensos a estar pues atendiendo otros asuntos y no la escolaridad que era tan importante. Entonces, en su momento, Alfort quedó totalmente fuera de la ciudad por esas dos razones que se mencionan. Y después todas las grandes capitales europeas crearon sus escuelas de veterinaria, inclusive el Cairo, siendo una ciudad egipcia, también tuvo, antes que muchas otras ciudades americanas, una escuela de veterinaria. Fue un poquito menos de 100 años, ya con el México independiente, ya con un México ya consolidado como nación-estado, que pues empieza a buscar sentido a todas sus actividades económicas. Y quedaba muy claro que tenían que tener gente preparada, esos primeros gobiernos, para diferentes ámbitos. Evidentemente la parte médica humana estaba puesta desde la época de la Nueva España y se mantuvo, y así otras más. Pero la escuela de minas sí estaba totalmente formalizada, que posteriormente se llama Escuela Nacional de Ingenieros. Esta escuela de minas tenía su encomienda de administrar los recursos no renovables del país. Perfectamente entendido. Y le metieron gran cantidad de recursos a estas escuelas que iban a administrar la plata. México, el gran exportador de plata, tenía gente preparada para explotar adecuadamente la plata. Pero de nada sirve la plata, no vamos a poder sacar la plata si no tenemos algo muy elemental. La administración de recursos renovables, entiéndase, alimentos. Y los alimentos estamos hablando de origen animal y de origen vegetal. Y es ahí cuando en 1850, en el Colegio Nacional de San Gregorio, a 3 cuadras del Zócalo hacia Tepito, está el Colegio Máximo de San Pedro y San Pablo, actualmente Museo de las Constituciones, porque ahí se firma la primera Constitución de México independiente, y a un lado ahí el Colegio Máximo, el Colegio de San Gregorio. Ahí se imparte por primera vez la carrera de agricultura, tremendamente importante para nosotros. Y en su tercer año de esta carrera hay una asignatura. Y adivinen cuál es. ¿Al veterinario? Evidentemente, no podemos ver el campo si no están estas dos profesiones hermanadas. Y como buenos hermanos, hay grandes momentos favorables y también tenemos momentos muy complicados. Y es ahí en 1850 cuando se crea la Escuela Nacional de Agricultura y por primera vez se imparte una
cátedra simplemente de veterinaria. 3 años después, ya en el último periodo de la presidencia de Antonio López de Santana, en Chiapas, firma en la villa de Cuba. Ahí estaba el Palacio Nacional en operaciones, porque el actual Palacio Nacional que conocemos estaba en reparaciones. Ahí estaba Antonio López Santana y firma el decreto un 17 de agosto de 1853, el decreto para la creación de la Escuela Nacional de Veterinaria. Quedando claro que dentro de este decreto no era posible que se mantuviera la Escuela de Agricultura junto con la de Veterinaria en un lugar que está a 3 cuadras del centro de del Zócalo de la Ciudad de México. ¿Por qué? Porque se necesitan 2 recursos, esas 2 escuelas, que es extensiones de tierra y agua. Y evidentemente eso no lo tenía este freno. Y es donde se empezaron a ver diferentes lugares. Y este Colegio Nacional de San Gregorio tenía un gran predio muy interesante, muy cerca de lo que conocemos actualmente como Colman, o las pirámides de Teotihuacán, que muchas veces cuando vamos por allá, vemos el gran convento de Colman. Pero no es ese el convento de Colman que yo me refiero, sino es a unos 10 kilómetros. Hay una hacienda que pertenecía a los jesuitas, y esta hacienda de los jesuitas era de San José Colman. Ahí era donde se estaba, tenían ese gran terreno, y que se vio como primera opción que ahí se diera la Escuela de Agricultura Veterinaria. Desgraciadamente, esta primera etapa de la escuela, administrada por grandes hombres de ciencia, no cobraban. Eran pagos totalmente, era una actividad honoraria. Y evidentemente en esta época te implicaba un día trasladarte de la Ciudad de México a San José Colman, dar tu clase suponiendo que un día y regresarte otro día. Y sin cobrar 3 días, evidentemente iba a ser totalmente imposible. Y es esta junta directiva liderada por Leopoldo Río de la Loza, que estaba en el colegio en este momento, es cuando ven que no era factible San José Colman. Y empiezan a ver diferentes predios que podían cumplir esta función. Y dentro de estos muchos lugares se dan cuenta que existía el de un antiguo hospicio que ya no funcionaba como tal, a unos 5 kilómetros del Zócalo de la Ciudad de México, afuera de este casco interno, como se le llamaba, lo que era pasando el río de los Remedios, el río de la Piedad, perdón, y ahí estaba el predio. Un edificio colonial muy destruido y donde consideran que era la que cubría las necesidades. Un terreno de aproximadamente un poco menos de 100 hectáreas y con gran cantidad de agua. De hecho, demasiada agua, ya que dentro de los planos originales que se llegan a tener, los planos de este predio, hay varias zonas anegadas, como que con problemas de exceso de agua que tenían esos terrenos. Pero ahí es donde en febrero de 1864, la Escuela Nacional de Agricultura y Veterinaria de San Gregorio, sus instalaciones originales, migra con sus alumnos, algunos enseres que se le facilitan, libros que tenían ahí, al antiguo hospicio de San Jacinto. Por eso ahí tenemos este nombre de San Jacinto en el edificio. El edificio colonial con el tiempo desaparece, y el que actualmente sobre el que tenemos es de 1808. Es ahí donde inicia la actividad de la escuela, pero algo muy curioso es que cuando aquí llegan, los únicos alumnos que están en la escuela solamente son los jóvenes de agricultura, y ningún joven de veterinaria que se inscribe. Y pasa un año, y pasan 2 años, y pasan 3 años, y es cuando Leopoldo Río de la Loza toma la dirección
va a la Escuela de Artes y Oficios, que casualmente estaba dentro de los predios de San Jacinto, e invita a, yo creo que a todos los jóvenes, que se les iba a becar para que pudieran, que los que les interesaran en la escuela iban a tener esa subvención económica por parte del gobierno para que estudiaran la novedosa carrera de veterinario. Y fueron 7 jóvenes que sí se entusiasmaron, que sí se inscribieron, y solamente 5 de esos 7 jóvenes se terminaron graduándose con el tiempo, teniendo por primera vez como primer título de la profesión, la de profesor veterinario, que posteriormente se transforma a la de médico veterinario. Qué interesante todo esto que nos estás dando ahorita como introducción. Rodrigo, hay varios puntos que me llaman mucho la atención. Por ejemplo, el presidente Antonio López de Santana, satanizado, pero es de los que empujan para que exista medicina veterinaria en México. Ahora entiendo también más claramente por qué el 17 de agosto corresponde al Día del Veterinario en México, también de lo que nos comentabas. Y bueno, hoy la carrera es de alta demanda, es difícil entrar, que alguien pueda estudiar medicina veterinaria, y ve, esa primera generación fue prácticamente invitada. Carlitos, ¿cómo ves? ¿Qué te va dejando esta charla? Pues muchas cosas, ¿no? De entrada, bueno, cómo es que la medicina veterinaria pues viene desde tiempos antiguos. Y yo te quería preguntar, Rodrigo, yo alguna vez escuché el comentario de que Napoleón Bonaparte, dado el empuje que está haciendo a través de las guerras napoleónicas, él es uno de los que decide que la medicina veterinaria debe de ser una profesión indispensable para en este caso Francia, y le da ese rango de una profesión de alto nivel para poder mantener no solo la cuestión de los ejércitos, sino también la cuestión del cuidado y la protección de los animales para obtener el alimento que al final de cuentas también va a tener que ver con el desarrollo de los ejércitos y de las campañas napoleónicas. Entonces, yo quería confirmar contigo si es así que Napoleón en Francia le da el grado de una profesión de alto nivel. Sí, el origen de Francia también fue tremendamente difícil porque también había personas que no eran, personas tremendamente influyentes, que no eran veterinarios, que estuvieron luchando constantemente contra los jóvenes estudiantes de veterinaria. No llevaban una buena relación y sí costó mucho, mucho trabajo el que la profesión veterinaria tomara este rango de importancia que debe de tener. Y evidentemente Napoleón, en todas sus categorías, tuvo que darle ese rango tan importante a la veterinaria, principalmente por la guerra. Francia en esa época tenía una vocación, déjame decirlo, bélica, de expansión, de imperio, y tenía que apoyar fuertemente a sus ejércitos. Entonces, definitivamente, tener caballos adecuados en su ejército le daba el estatus que ellos querían, y tener a los cuidadores de caballos cerca de ellos era muy importante. Exactamente lo mismo que sucede cuando, casi 100 años después, cuando Maximiliano llega, se da cuenta que hay una escuela de veterinaria e inmediatamente se cierra por cuestiones logísticas unos meses y se reabre como Escuela Imperial de Agricultura y Veterinaria. ¿Por qué? Por lo mismo, porque también necesitaba tener profesionales de la actividad veterinaria, entiéndase caballos en ese momento, cerca de ellos, y que los caballos estuvieran perfectamente acomodados. Posteriormente, Porfirio Díaz le da mucha importancia, y el edificio actual que les comento, que actualmente que se tiene, de 1880, es el primer edificio para una escuela nacional diferente a las que ya previamente sucedían. Porfirio Díaz le da un estatus muy importante, tan importante que manda a construir un edificio exprofeso
para la Escuela de Agricultura Veterinaria. Desgraciadamente ese proyecto nunca se terminó de completar ese megaproyecto, solamente fue un poco de la mitad lo que se terminó construyendo. Entonces fue algo que siempre el poder ha estado muy hermanada de la veterinaria. Y si aquí me permites, Osiris, cuando haces una referencia de la simpatía de Santana, cómo estuvo, que firma este decreto, déjenme ir a quién fue la mano que inició la cuna. Evidentemente, Santana estaba muy preocupado por otras actividades. Y una de ellas es que le gustaban mucho los gallos. Según dicen, allá en la villa de Tacuba, en el actual Observatorio Nacional, Observatorio Nacional, ahí tenía sus peleas de gallos que tanto le gustaban. Puede hacer eso y con otras muchas cosas que se dice de Santana, otras cosas más. Pero realmente el intelectual que le pide que se necesitan estos profesionales es Lucas Alamán. Este personaje es un conservador, definitivamente. Y si no llegó a ser presidente, fue porque muere en una pandemia 6 meses después de que se firma el decreto. Si no hubiera muerto, es bastante probable que la historia de México fuera otra, porque posiblemente un presidente que no llegó a ser hubiera sido Lucas Alamán. Yo no lo digo, lo dicen los historiadores. Él era una persona que nació en Guanajuato, una persona de grandes recursos económicos y una persona que tenía grandes capitales. Y dentro de los capitales tenía una fábrica de textiles. Y como fábrica de textiles necesitaba textiles, ya sean de origen animal o de origen vegetal. Entiéndase, algodón para los agricultores o lana en el ámbito veterinario. ¿Y qué escuela iba a hacer eso? Si no existía. Entonces, realmente, quien promueve, quien hace que el secretario de Fomento firme, le presente a Antonio López Santana, Manuel Siliceo, de grandes amigos, Lucas Alamán, Manuel Siliceo, el ministro, le dice, necesitamos una escuela que genere esos recursos. O nos dirán, ¿serán recursos para que la gente de campo tenga alimentos? Es una posible vertiente que se puede creer que puede ser esa. Y puede ser otra muy real, es de que él, como gran inversionista, le interesaba tener en su fábrica de textiles fibra para trabajar. Entonces, un personaje que no hemos considerado es Lucas Alamán junto con Manuel Siliceo, que son los que presentan el proyecto Antonio López de Santana, que simplemente firma el decreto como firmó cientos más en esa época, y que pues, si no fueron por estos personajes, pues más seguro que ninguno de nosotros y muchos colegas que están viéndonos y que nos verán después, no estaríamos en esa actividad tan hermosa que es la veterinaria. Sí, es importante esa aclaración, ¿no? Porque a veces uno se queda con la imagen de quien está al frente, ¿no? El que sale en la portada, pero hay gente atrás, ¿no? Y esto es interesante, ¿no? Porque a lo mejor yo no había escuchado nunca que Lucas Alamán estuviera involucrado en todo esto, y lo importante que es hoy, ¿no? Para que podamos tanta gente estar ejerciendo esta profesión, y que sin duda está en auge, ¿no? Estamos en un momento de explotación con la medicina veterinaria en muchos medios, en muchos segmentos, perdón, del país. No solamente, a veces pensamos en el veterinario que solamente es el que atiende en el rancho, o el que atiende en la clínica, el perrito y el gatito, pero hay mucho más allá, ¿no? Hay gente que está precisamente en la inspección de productos de origen animal, hay gente que está en la investigación, infinidad de ramas que se han derivado de esta bonita profesión. Entonces, pues igual continuar, Rodrigo, no sé, ya estamos casi llegando a la parte donde pues se va a formalizar, ¿no? Para
para tenerlo dentro de una universidad, esta bella carrera. Cuéntanos, Rodrigo, ¿cómo se va dando esa situación? Sí, falta mucho y es un vaivén histórico cuando ya se llegan los primeros médicos veterinarios. Me gustaría que esa segunda etapa, para profundizar un poco más, sea en otro evento. Simplemente voy a dar un ligero esbozo en el cual el primer veterinario que se gradúa es José de la Luz Gómez. Es un joven de esta primera generación que se referencia, es un huérfano que llega a la Ciudad de México y yo creo que como joven que migra sin que nadie, pues le cayó de perlas de que llegara Leopoldo Río de la Loza y pues te paga por estudiar. Y debe haber sido un joven, muy joven, de 15 años, ávido en conocimiento y que se convirtió en el gran médico veterinario de la segunda mitad del siglo XIX. Otro segundo médico veterinario también tremendamente importante y que merece también todo un trato especial y que también tiene una relación cercana con Francia, es José Mota. Es el segundo médico. Simplemente es el tercero, pero en importancia es el segundo médico veterinario también de esta primera etapa de la veterinaria. Y así como dijimos, un 17 de agosto de 1854-53 se firma el decreto, también en diciembre de 1914, ya en plena Revolución Mexicana, la Escuela Nacional de Agricultura Veterinaria cierra sus puertas, teniendo un aproximado de 800 médicos veterinarios egresados en total. Corrijo, de 80 médicos veterinarios. No son muchos, pero eran los médicos que dieron la primera pauta de la medicina veterinaria en esta primera etapa. El único veterinario director de la Escuela Nacional de Agricultura Veterinaria es José de la Luz López. Él funcionó como director, fue de manera interina, fue alrededor de un año y medio, y no hubo otro veterinario que haya cumplido esa dirección de esa escuela. Posteriormente, ya cuando la escuela se independiza, luego se entra a la universidad, evidentemente ya todos son médicos veterinarios egresados de la institución, hasta que poco a poco van generándose otras escuelas en el país. Nada más cabe hacer la aclaración, no sé si hubiera algún otro comentario. La primera escuela de medicina veterinaria que hay en el continente americano es la de nosotros. La Escuela de San Jacinto, la Escuela Nacional de Agricultura Veterinaria. Se mencionan otras en Estados Unidos, en Canadá. No eran escuelas como tal, era un profesional que simplemente tenía una serie de estudiantes que nos enseñaban, o que enseñaban, pero no era una institución como lo teníamos aquí ya en México, profesionalizando, ya de un modo profesional. Entonces, hay que tener mucho orgullo que la primera escuela de veterinaria es la de San Jacinto, y San Jacinto, sede de la veterinaria en México y en América. Qué interesante, Rodrigo. Muchísimas gracias, Carlos. No sé si tengas algo para ir cerrando el programa del día de hoy. ¿Alguna duda, algún comentario? Me llama la atención lo que acaba de comentar Rodrigo con respecto a que en 1914 con la revolución se cierra la escuela. ¿Cuánto tiempo permanece cerrada? Mencionas también que había 80 médicos veterinarios. Me supongo que vienen de todas partes del país. Esos médicos veterinarios me supongo que regresaron a de donde eran originarios, y así es como empieza a crecer el conocimiento de la medicina veterinaria en el país. Pero, ¿cuánto tiempo permanece cerrada la escuela y qué pasa después? La primera pregunta sobre estos primeros veterinarios, yo no tengo un seguimiento claro sobre qué es lo que hicieron los jóvenes después de graduarse. Solamente tengo la planta académica de la escuela conforme va creciendo y se va profesionalizando. Yo creo que evidentemente muchos tuvieron que haberse regresado,
Y también hay que reconocer que la ciudad es un imán y que muchos otros han de haber quedado a sus alrededores de la Ciudad de México. Pero inevitablemente tuvieron que trasminar a todo el país y fue como poco a poco fueron profesionalizándose la actividad profesional en todo el país. Contestando a tu segunda pregunta, es quien cierra la escuela indirectamente es Victoriano Huerta, porque simplemente le cierra la llave del dinero. Él, al no ser reconocido por el gobierno de los Estados Unidos, evidentemente los pocos recursos que tenía los tuvo que administrar, pues en lo que él consideró pertinente, y cerró una gran cantidad de escuelas. Una de ellas fue la Escuela Nacional de Agricultura y Veterinaria. Ya después sabemos que Victoriano Huerta sale del país, llega Venustiano Carranza, y es en marzo de 1916 cuando firma en la ciudad de Querétaro la creación de la Escuela de Veterinaria. Y crea la escuela solamente de veterinaria. Ni somos médicos, ni somos zootecnicos en ese momento. Es algo tremendamente importante que me gustaría que tuviéramos tiempo para que en una plática viéramos la trascendencia de que primeramente nos dieron Venustiano Carranza, que firma el decreto en la ciudad de Querétaro, nos da la cartilla de mayoría de edad. Ya no son jóvenes, ya tienen edad suficiente, entiéndase en una forma figurativa, para ser independientes. Pero todavía éramos unos jóvenes impetuosos que nos faltaba poder crecer mucho. Primeramente, el que en nuestra profesión nos dieran el título de médico. Situación tremendamente importante porque nos veían como simples técnicos y gente con las botas sucias y que estábamos en el campo. Después tenemos el siguiente paso, que nos hacemos universitarios. No nomás somos una profesión, no nomás somos médicos, ya somos una carrera universitaria. Y ese ingreso es tremendamente costoso, al grado que a los pocos años un grupo de médicos se acercan con el rector de la universidad, para separarse de la universidad. No nos gusta este primer acercamiento. Después se arreglaron las situaciones. Y por último, nos dan el término de zootecnia. Y para que a nadie se le olvide que la zootecnia era una actividad de la medicina veterinaria, tanto en la carrera, tanto en el nombre de la escuela, como en el título, se nos impregna, se nos pone el nombre de medicina veterinaria y zootecnia. Para que ni a los médicos veterinarios ni a otras profesiones se les ocurra realizar esa actividad. Evidentemente después hay otros giros, pero bueno, en ese momento estoy hablando en 1943 cuando era importante esta puntualización. No, muchos detalles que no, pues obviamente, evidentemente, la gran mayoría de los médicos veterinarios desconocemos cómo fue que fuimos adquiriendo ese estatus hasta llegar a obtener el término, el título que actualmente nos identifica, ¿no? Como médico veterinario zootecnista, pero bien lo mencionas, ¿no? Fue algo que se fue ganando poco a poco con el desarrollo natural y de la carrera. Creo que como médico veterinario te debes de sentir orgulloso, no ha sido un trayecto que ha conllevado el esfuerzo de mucha gente y que hay gente atrás que la verdad desconocíamos. La gran mayoría de las personas sabemos que fue Santana el que firmó el decreto, pero como comentó Ciris, realmente la mano que meció la cuna fue Lucas Alamán, un personaje que es conocido por muchas otras cosas a través de la importancia que tuvo en la historia, pero poco reconocemos que él es al que en realidad tiene el interés de que se cree una profesión o que se desarrolle una profesión como la de la veterinaria en ese momento. Realmente, a mí, yo me llevo ahorita me quedo con una sensación de querer seguir conociendo, ahora sí que la segunda parte de la historia, ¿no? ¿Qué pasa? ¿Cómo es que
la carrera se vuelve una carrera universitaria, qué es lo que tuvo que suceder para que esto sucediera. Pero me parece, como mencionó hace unos minutos Osiris, eso es para una segunda parte, para dejar el interés en nuestros colegas, para que nos acompañen en la segunda parte de esta breve historia, porque va a ser breve historia de la medicina veterinaria. Y repito, a mí se me está haciendo súper interesante. Ya le voy a encargar mucho a Osiris que programe esta segunda sesión para poder continuar y llegar hasta, pues, hasta nuestros días, la trascendencia que tiene actualmente la carrera, ¿no? Vamos a tomarle la palabra a Rodrigo de hacer esta segunda emisión. Creo que todos nos quedamos todavía con ganas de más, el tiempo nos está ganando, pero cuenten con una segunda sesión, colegas, para poder platicar con Rodrigo. No sé si tengas algo más que acotar para cerrar la sesión del día de hoy, Rodrigo. No, simplemente agradecerles infinitamente, créanme lo que para mí es un gran gusto, que todo este esfuerzo que se ha hecho para recuperar esta información ha sido muy arduo porque era encontrarte en un ámbito difícil y que la poca historia que se tenía era muy reciente, todavía no nos habíamos ido tan atrás, que es a través de muchas lecturas, de mucha búsqueda y de colegas historiadores y de veterinarios que hemos podido armar esta primera etapa que yo creo que nos debe dejar a todos un buen sabor de boca, porque al final de cuentas, el que conoce su historia se debe sentir muy orgulloso de su profesión y es con la dignidad de cualquier otra actividad de profesión, la medicina veterinaria, porque pues es algo que nos da de comer y que ante la sociedad es tremendamente importante. Evidentemente hay infinidad de datos que me gustaría todavía comentar durante el siglo XIX, la microbiología que tuvo mucha importancia, el cuidado de los animales que ya en el siglo XIX empezaba a tenerse, hay elementos, la vacuna antirrábica que se empieza a aplicar aquí y que el colega José de la Luz Gómez estuvo altamente activo en esta etapa. En fin, hay mucha información de esta primera etapa y después dar más información del cierre y del inicio ya como escuela independiente y de la etapa universitaria que también sigue siendo muy interesante y llegar también a los zootecnia. Muchas gracias, Rodrigo. De verdad, nosotros también estamos totalmente agradecidos contigo. Créeme que esto llega a muchos colegas y como lo mencionaba Carlos, va a llegar a médicos veterinarios no solo de México, sino también de América Latina y también van a entender, ¿no? Cómo llega también a esos otros países la medicina veterinaria. Quiero agradecerles a ambos, de verdad ha sido una plática muy amena, se nos fue rapidísimo. Y pues invitar también a todos los colegas que se conectan a ver estos entre colegas de Virbac a que se suscriban, le den clic en la campanita para que les envíen las notificaciones, no se pierdan estas emisiones que son muy interesantes para todos, tener información mucho más allá, que a veces va más allá de lo que es el conocimiento clínico. Carlitos, ¿algo para cerrar? No, pues solamente agradecer, reiterar el agradecimiento a todos nuestros colegas que nos están viendo y también que le den like, porque el algoritmo eso nos permite pues irnos colocando más arriba dentro de el contexto de los programas de veterinaria para que sea de las primeras referencias que salga cuando hagan una búsqueda. Pues sin más, más que reiterar el agradecimiento, nos esperamos para el siguiente capítulo de Entre Colegas. Que pasen buen día, buena tarde, buena noche, según el momento en que estén viendo este podcast. Gracias, hasta pronto. Hasta luego. Sí. Saludos.